Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca del router Xiaomi 4A Gigaversión. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de las características de este router. Para este caso me voy a valer de la página oficial de Xiaomi que está en la parte de Mercado Libre Colombia. Entonces quiero hablarles un poco de este router. Por ejemplo, para Colombia, esta versión de router de Xiaomi, el 4A Gigaversión, funciona con un voltaje de 110 voltios a 240 voltios. No vas a tener ningún problema. Igualmente tiene conexión inalámbrica, genera Wi-Fi. Lo interesante también de la velocidad del Wi-Fi es que puede subir a 1167 megabytes por segundo. Eso en ese caso cuando utilizas la banda de 5 GHz. Porque también está la banda de 2.4 que ya maneja velocidades inferiores, ya de 50 kilobytes por segundo. Pero en este caso la E5 maneja ya 1167 megabytes por segundo. Entonces es doble banda, tiene 4 antenas externas, 3 puertos. 2 puertos son LAN, o sea, donde puedes conectar diferentes dispositivos, sea televisores o computadores. Y un puerto WAN, que es donde tú conectas el internet. En cuanto a ese respecto, quiero mostrarles algo más acá, que se publica acá en la página de Xiaomi. Algo más interesante. Dice gran memoria, rendimiento y estabilidad de conexión. El nuevo Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A es una versión con una gran memoria de 64 megabytes. Normalmente los routers no traen tanta memoria, pero este tiene 64 megabytes, lo que te permite conectar más dispositivos al router. Igualmente por acá también encontramos otros detalles que estuve analizando. Acá en esta parte. Acá, por ejemplo, se menciona ya otras características como el procesador, que tiene un procesador MediaTek MT621A a 800 MHz, lo que implica de que tiene su propio cerebro. Algunos traerán algún chip, pero es muy básico, algunos routers, pero este ya comienza a pensar como un dispositivo moderno para la administración de diferentes dispositivos. La memoria interna es de 16 megabytes. Igualmente la RAM, en este caso de la versión Gigabyte, sí viene con 128. La versión 4A, la sencilla, sí viene con 64, como se leía al inicio allá que les estuve ahí en ese epígrafe. Pero ya esta versión ya viene con 128 megabytes. Igualmente acá se muestra las bandas, ¿no? Por ejemplo, la 2.4 puede soltar hasta 300 megabytes, que es bastante en un router, la velocidad de la de 2.4 GHz. La de 5 GHz puede soltar hasta 867 megabytes de velocidad. Y la LAN, pues sí, ya pueden soltar ya hasta 1000 ya de velocidad, o sea, es conexión directa al router. Entonces, el router lo hemos estado probando, es muy bueno, permite la conexión muy bien de tus dispositivos. Y si, por ejemplo, activas una sección que está en la aplicación de Xiaomi, te avisa cuando un equipo se conecta o se desconecta. Entonces, eso te permite también una mayor administración. Recuerda también que las bandas 2.4 GHz, en lo que tiene que ver con el Wi-Fi, esta banda da más alcance de señal en el Wi-Fi. Pero la de 5 GHz que transporta más datos, la señal es mucho, pero mucho más bajo que la otra. Pero eso no importa, tú simplemente colocas tu router en una opción que ya trae la aplicación de Xiaomi, la cual permite de que él mismo haga ese paso, de que automáticamente si tu dispositivo está muy bajo de señal, digamos en la versión 5 GHz, automáticamente el router te pasa a la 2.4 para que no pierdas señal y no te desconectes en ningún momento. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.